Básicamente vamos a continuar lo que habíamos hecho el día lunes, es decir, vamos a resolver diferentes ejemplos de aplicación de nuestra materia. Entonces, para ello empezamos compartiendo nuestra pantalla. Bien, entonces vamos compartiendo nuestra pantalla donde podemos apreciar el problema que habíamos hecho el día lunes. Ahora tenemos planteado este otro problema que dice lo siguiente. Para el sistema de bloques mostrado en la figura, determinar los esfuerzos que soporta cada bloque, donde el área 1 es 2 centímetros al cuadrado, el área 2, 5 centímetros al cuadrado, y el área 3, 8 centímetros al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es verificar si existe el equilibrio. Para ello, como las fuerzas están a lo largo del eje X, vamos a anotar sumatoria de fuerzas en X igual 0. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos una fuerza de menos 5.000, una fuerza de más 2.000, nuevamente menos 5.000 y más 8.000. Igual 0. Entonces, si vemos, sumando, tenemos 10.000 con negativo y 10.000 con positivo, o sea, 0 va a ser igual que 0, por lo que demostramos que tenemos el equilibrio en el sistema. Ahora, nos piden que determinemos los esfuerzos. En la definición habíamos visto que el esfuerzo normal se simboliza con sigma y va a ser igual a la fuerza sobre el área. Pero hay una cosa que puedo apreciar acá. Los bloques están siendo afectados por fuerzas diferentes y además cada bloque tiene un área diferente. Por tanto, hemos visto en la relación del problema anterior, que la distribución del esfuerzo está en función de la fuerza y en función del área. Habíamos dicho que el esfuerzo es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Entonces, si cambia el área o cambia la fuerza, va a cambiar el valor del esfuerzo. Por tanto, para hacer este análisis, yo necesito seccionar. Voy a generar una sección 1, una sección 2, para ver la reacción interna de estos cuerpos, y una sección 3, o sea, cuando se secciona, cada que cambie la fuerza o cambie el área en un sistema, ¿sí? En este caso están cambiando ambos, entonces por eso voy a seccionar. Voy a analizar entonces la sección 1. Para esta sección, yo voy a considerar el siguiente diagrama de cuerpo libre. Donde puedo ver que acá estará la fuerza de 5.000. Y en el otro extremo consideraremos la reacción interna, que será el esfuerzo de la sección 1 por el área de la sección 1, ¿sí?
Entonces, a esta relación aplico el equilibrio. Una vez que tengo el diagrama de cuerpo libre, puedo aplicar mis consideraciones de equilibrio. Para ello, entonces, decimos sumatoria, fuerzas en el eje X va a ser 0. Entonces voy a tener menos 5.000 más el esfuerzo 1 por el área 1 va a ser igual a 0. Despejo el esfuerzo 1. ¿Qué va a hacer? La fuerza 5.000 que divide al área 1. Entonces 5.000 y dividimos entre el área 1 que vale 2 centímetros al cuadrado. Entonces, calculando, tenemos el esfuerzo del bloque 1 como 2.500 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Este es el esfuerzo que va a representar solamente al bloque 1, como les dije. Lógicamente, si cambia la fuerza y cambia el área, el valor del esfuerzo va a cambiar. Ahora vamos a ver la sección 2. Siempre el diagrama de cuerpo libre vamos a dibujar desde el inicio del sistema hasta donde está cambiando, ya sea el área o la fuerza. Pero ya hemos dicho, en este caso, están cambiando a ambos. Vamos a mantener esta fuerza de 5.000. Y estamos viendo, en la sección 2 tenemos aquí una fuerza de 2.000 kilogramos. Lógicamente, hacemos la suma de fuerzas mentalmente, 5.000 menos 2.000, queda 3.000 de saldo, y ese saldo va a la izquierda. Por tanto, la reacción debe oponerse y debe ir hacia la derecha. Y esto será el esfuerzo del bloque 2 por el área del bloque 2. Ahora decimos sumatoria de fuerzas en X igual 0. Entonces tenemos menos 5.000 más 2.000 más el esfuerzo 2 por el área 2 va a ser igual a 0. Despejamos el esfuerzo 2. El esfuerzo 2 es menos 5.000 más 2.000 menos 3.000. Va al otro lado, cambia de signo. Pasa con más 3.000 entre el área 2. O sea, el esfuerzo 2 es 3.000 dividido entre el área 2 que vale 5 centímetros al cuadrado. Por tanto, el esfuerzo 2 es igual a 600 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Esa es la respuesta para el bloque 2. Bien, veamos ahora qué pasa con el bloque 3. En la sección 3 vamos a tener lo siguiente. En esta sección yo voy a ver algo interesante. Voy a ver que puedo dibujar mi sistema de bloques
desde el inicio del sistema hasta donde es seccionado. De esta manera. ¿Sí? Entonces anoto mis fuerzas. 5.000, 2.000, y 5.000. Entonces, sumando, puedo apreciar de que tengo menos 10.000 más 2.000 menos 8.000. Entonces, mi reacción debe ir en este sentido, hacia la derecha. Y esto va a ser esfuerzo 3 por el área 3. Pero voy a ver también que yo puedo considerar desde el otro extremo esta situación. O sea, puedo dibujar mi diagrama de cuerpo libre considerando el otro extremo. ¿Y ahí qué tengo? Una fuerza de 8.000, que si sumo mis fuerzas externas, menos 10.000 más 2.000 me queda menos 8.000. Y para equilibrar esto, también el efecto será de atracción porque se está alejando del cuerpo la fuerza. Entonces, este es un principio de la estática. Dice que si un sistema de fuerzas está en equilibrio, una parte de este sistema también va a estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, yo puedo usar este diagrama, como también puedo usar este otro diagrama. O sea, es indiferente. Puedo yo usar desde el inicio del sistema hasta la sección o desde el otro punto de vista del final del sistema hasta la sección también, que voy a tener el mismo resultado. Entonces, puedo usar cualquiera de los dos esquemas porque es lo mismo. Voy a usar, por ejemplo, el segundo esquema. Voy a usar este esquema. Entonces, en esa situación digo, sumatoria de fuerzas en X por el área 3 más 8.000 igual a 0. Despejo de esfuerzo 3, tener 8.000 sobre el área 3. O sea, 8.000 sobre 8. El esfuerzo normal 3 es igual a 1.000 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Bien, esa es la respuesta entonces. Fíjense, como habíamos previsto a un principio, tenemos 3 respuestas. O sea, el esfuerzo va a ser diferente para cada bloque. ¿Eso por qué? Porque tenemos áreas diferentes y fuerzas diferentes, ¿sí? De esa manera, entonces, vamos a encarar problemas de este tipo. Bien, veamos otro ejemplo. Ingeniero, una consulta. Dime. ¿Hay la opción de que en el esfuerzo pueda ser negativo? Sí. Tal vez. Sí. O sea, como asumes la reacción, el sentido de la reacción, podrías asumir mal, no hay problema. Ahora está mejor. Bien, entonces, tenemos esta situación que dice el problema. Sabiendo que la porción central del eslabón BD, el eslabón BD es esta barra diagonal, esta barra inclinada, tiene una sección uniforme de 800 milímetros al cuadrado, halle la magnitud de la carga P.
para la cual el esfuerzo normal en la porción BD sea de 50 megapascales. Bien, para hacer estática, siempre aplicamos las condiciones de equilibrio en los apoyos que no se van a mover. O sea, vamos a tener, si quieren, una reacción aquí en C, que vamos a llamar CY, y vamos a tener también, como no se va a mover en X, una reacción en el eje X. Pero también en D voy a tener eso. Una D en Y y una D en X. Como están viendo, yo estoy asumiendo el sentido de mi reacción. Si me sale signo positivo, quiere decir que he asumido bien. Si me sale signo negativo, quiere decir que he asumido mal. Nada más, cambio del sentido solamente. Voy a necesitar estas distancias. O sea, voy a necesitar esta distancia inicial, que estoy viendo que es el radio, que es un dato, pero acá arriba va a ser este cateto del triángulo rectángulo que estoy conformando en la parte superior, que ya sé que vale 30 grados. Entonces, este cateto será R por, como es opuesto, será el seno de 30 grados. Luego, voy a necesitar esta distancia, que también estoy viendo que vale R. ¿No ve? R vale 1,4, sí, 1,4 metros. Y luego tengo 0,56 acá abajo. Entonces creo que con eso tengo todas las distancias. Ah, no. Necesito esto. Este ángulo alfa. O podría haber llamado alfa al de arriba, pero no, mejor es el de abajo. Entonces vamos a quitar esto. Para no confundirlos, ¿sí? Bien. Entonces voy a empezar calculando ese ángulo alfa. Alfa. ¿Sí? Pantalla completa, su presentación es que apenas puedo ver. Ya. Sí, claro que sí. Gracias. Ahora sí, ¿no? Sí, Ya. gracias. No, está bien. Entonces, vamos a ver que alfa va a ser igual. Como estoy calculando un ángulo, va a ser arco tangente de el cateto opuesto, que es la distancia entre D y B, que vale 1,92. Dividido entre el cateto adyacente, que en ese triángulo rectángulo vale 0,56. Perfecto, calculamos alfa. Aquí está la calculadora de 1,92 entre 0,56. 73,74 grados. Bien, ya tenemos alfa. Ahora nos vamos a analizar el equilibrio. O sea, aplicamos ecuaciones de estática. Como dijimos, no podemos hacer equilibrio
en el punto B. ¿Por qué no puedo hacer en el punto B? Porque es un punto que se va a mover, no es un punto fijo, ¿sí? Yo necesito que sea apoyo fijo. Entonces voy a decir esto. No me sirve de nada calcular las reacciones en C, porque yo necesito las reacciones en D para poder hallar la componente o resultante de esa fuerza, que va a ser una fuerza así inclinada. ¿Sí? Esto va a ser la tensión en D. Una fuerza inclinada, como estamos viendo. Entonces, dice, sumatoria de momentos en C igual 0. Cuando hago momentos en ese punto, estoy eliminando las reacciones en el punto C. Entonces, puedo realizar mis operaciones. Perfecto. Entonces, anotamos. Decimos que la rotación en sentido horario voy a considerar positivo. Alguno de ustedes puede estar acostumbrado a la regla de la mano derecha. Es lo mismo, solamente que va a cambiar el signo, nada más de las fuerzas. Pero vamos a tener el mismo resultado, ¿sí? Entonces comenzamos. Nos situamos aquí en C. Estoy pintando de negrito el punto C. Nos situamos en C. Hemos dicho sumatoria de momentos y vemos. La primera fuerza que voy a considerar es la fuerza P. Genera rotación en sentido horario, entonces es un momento positivo. Y P va a ser igual, es la fuerza por el brazo. El brazo es la distancia R más ese cateto que dice R por el seno de 30 grados. Eso genera la fuerza P. Luego, otra fuerza que tenemos, la reacción de Y, pero genera rotación en sentido antihorario, menos de Y por la distancia desde C hasta el punto D, es R, más 0,56. Tenemos la reacción de X, que por la posición, como está más abajo y el sentido que estoy asumiendo, que es a la izquierda, genera rotación en sentido horario. Entonces, más TX por el brazo. ¿Cuánto es ese brazo? Entonces, tengo que restar. Mi referencia es 1,92. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Sí. Tengo que calcular, como ven, vamos a poner un color diferente. Tengo que calcular esta altura. ¿Sí? Esa altura que estoy poniendo, ese es el brazo para DX. Entonces, puedo hacer mi referencia. O sea, esto voy a llamar una altura. A ver, ¿cómo sería? Tengo 1,92 menos R, ¿no? Sí. Entonces esa altura es 1,92 menos R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponemos aquí 1,92 menos R. Perfecto. ¿Puede explicar esa partecita, por favor? Sí, a ver. Si vemos, la distancia entre B y D es 1,92. Está aquí. ¿Sí? Entonces, a ese 1,92 le estoy quitando el radio. Voy a rayar con línea roja el radio para que se fijen bien. Entonces, la alturita que he sacado con una flechita hacia abajo es toda la altura entre B y D menos el radio, que es 1,4. Entonces, esa es la distancia entre C y D, la distancia vertical entre C y D. ¿Está bien? 1,92 menos R. Perfecto. Entonces, ahora
reemplazamos R en todos los casos. Voy a tener P por R vale 1,4. 1,4 más 1,4 por el seno de 30 y luego voy a hacer cálculos matemáticos. Menos dy por 1,4 más 0,56 más dx por 1,92 menos 1,4 igual 0. Ahora calculamos. 1,4 por el seno de 30 más 1,4 nos da 2,1. Entonces acá vamos a tener 2,1 por P menos 1,4 más 0,56, 1,96. Más 1,92 menos 1,4, 0,52. Igual 0. Bien. Yo también puedo anotar, una vez que tengo la ecuación, puedo anotar lo siguiente. Como necesito esta tensión que estoy llamando D, y la tensión en D es una fuerza inclinada que tiene dos componentes rectangulares, entonces yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que, por ejemplo, dx va a ser igual a la tensión en D por este ángulo alfa puede repetirse aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces, por el coseno de alfa, que alfa hemos calculado ya. Y dy puedo decir que es la tensión en D por el seno de alfa. Entonces, esto puedo usar en mi solución en la ecuación. Dividimos la hoja y vamos a usar lo que les acabo de decir. Antes de usar eso, vamos a ir a la solución. O sea, vamos a decir por dato del problema, ¿qué tenemos como dato del problema? Nos dice que el esfuerzo entre B y D va a ser igual a la tensión, estamos llamando tensión D, perdón, va a ser igual a la tensión D sobre el área de BD. Entonces, me dice que el esfuerzo normal en esa porción va a ser igual a 50 megapascales. Entonces, el mega es un exponente del millón, va a significar 6 ceros, voy a colocar así, 50 por 10 a la 6 pascales. Eso es igual a la tensión D que no conozco, pero dividido entre el área. Y el área me dice que vale 800, pero milímetros al cuadrado. Yo para llevar esos 800 milímetros al cuadrado a metros al cuadrado, que es lo que me da el pascal, voy a dividir entre 1000. ¿Qué cosas? Milímetros al cuadrado sobre metro al cuadrado. No, estoy al revés, perdón. 1000 metros al cuadrado sobre milímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque en un metro al cuadrado es 1 por 1, ¿no es cierto? El lado vale 1000. 1000 por 1000 son 1000 al cuadrado
milímetros al cuadrado. Entonces me falta poner un 2. Esa es la relación. Entonces de acá yo voy a poder calcular la tensión en D, donde la tensión en D va a ser igual a 50 por 10 a la 6, que va a multiplicar a 800 y dividir a 1000 al cuadrado. Entonces puedo calcular la tensión en D. ¿Cuánto me da esa tensión en D? Simplifico 10 a la 6 con 1000 al cuadrado y tengo 50 por 800. 5 por 8 es 40 y 3 ceros, 40.000 newtons. Esta es la tensión en D, que ahora conozco. Entonces, como hemos dicho, dx es igual a la tensión D por el coseno de alfa. Reemplazo datos. Será 40.000 por el coseno de 73,74 grados. Entonces voy a calcular dx. 11.200 newtons. Ahora calculo dy. D por el seno de alfa. 40.000 por el seno de 73,74 grados. Entonces dy vale. Calculamos y vamos a tener el siguiente valor. Igual, 38.400 newtons. Perfecto. Entonces reemplazo en mi ecuación de equilibrio. Voy a tener 2,1 por P menos 1,96 por dy. En vez de dy coloco 38.400 más 0,52 por dx por 11.200 igual a 0. Como vemos, solamente es la incógnita P y P va a ser igual. Multiplicamos 1,96 por 38.200. 75.264. Y va al otro lado con positivo. El positivo cambia de lado de la ecuación, cambiando de signo, se vuelve negativo. 5.824. A ver. ¿Estamos bien? Creo que no estamos bien. No, está bien. Perfecto. Se vuelve negativo. Y eso va a dividir entre 2,1. Entonces, calculamos la fuerza P, que va a ser 75.264 menos 5.824 entre 2,1. Sale 33.066. 67 newtons. Esa es la respuesta. Esa es nuestra respuesta para este problema, ¿sí? Fíjense, lo más complicado es la estática, ¿no es cierto? Como ustedes ven, pero después, una vez que hemos pasado la parte estática,
el problema se vuelve más entendible. Perfecto. Veamos otro. ¿Qué dice el otro problema? Dice lo siguiente. A partir de la figura, calcular el diámetro del cable BC que soporta la barra AC si el esfuerzo normal es 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado y la fuerza P vale 3.000 kilogramos. Perfecto. Entonces estamos viendo que aquí hay una inclinación y nos está marcando ese ángulo alfa pequeñito. Creo que voy a hacer crecer la figura un poquito. A ver. Perdón un ratito. Vamos a hacer crecer esa figura. No es esto. Esto es. Para que se vea mucho mejor. ¿Sí? Ahí. Sí, ahí se nota ya. Entonces, vamos a arreglar. Entonces, ahora sí, ese es el ángulo alfa. Bien, y vamos a proceder a calcular el ángulo alfa primero. Entonces decimos, alfa es igual al arco tangente D. El cateto opuesto es 3. El cateto adyacente estoy viendo que vale 4, ¿no? Sí, 4 metros. Entonces, alfa es igual. Calculamos. 36,87 grados. Bien, ya conocemos la inclinación de ese plano y ahora marcamos sus reacciones. Lógicamente en A está apoyado el bloque, vamos a tener una reacción que vamos a denominar AY. Como tampoco se mueven horizontalmente, vamos a tener otra reacción que vamos a denominar AX. Después, el cable. En el cable vamos a tener una tensión que vamos a llamar tensión BC. Lógicamente, esa tensión BC, para nuestro problema, como estamos en una fuerza inclinada en el plano, ¿qué pasa? Va a generar una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Estamos llamando tensión BCY y tensión BCX, ¿sí? Entonces, ese es el diagrama de cuerpo libre que vamos a considerar en este problema. Por tanto, dividimos nuestra hoja y comenzamos aplicando las ecuaciones de la estática. Como necesito calcular, de acuerdo a lo que me dice, el diámetro del cable BC, y lo que yo voy a hacer es calcular la tensión BC, porque no me sirve mucho calcular las reacciones en A, solamente me va a servir para fijar un punto de aplicación de la ecuación de la estática. O sea, voy a decir sumatoria de momentos en A igual 0, siendo el sentido horario positivo. Entonces, voy a tener que situarme en el punto C. Situándome en el punto C, puedo ver... en el punto A. Estoy chueco. ¿Qué fuerza tengo en A?
3000, o sea, la fuerza P, ¿no? Por todo el brazo, por 4. 3000 por 4. Ahora analizo las componentes rectangulares, no analizo fuerza BC porque está inclinada. Se ha dicho en estática que para aplicar la ecuación que dice sumatoria de momentos, la fuerza y el brazo deben formar 90 grados para que yo diga fuerza por brazo. Caso contrario, tengo que aplicar un producto vectorial, si no hay 90 grados. Entonces, como las componentes sí forman 90 grados, voy a poder decir menos la tensión BCY también por 4. BCX pasa por el punto A, entonces no genera momentos. Y si el problema, no hay más fuerzas, queda con esa ecuación. Entonces, de esta expresión, yo puedo decir, despejar nuestra incógnita, que es la tensión BCY, va a ser 3000 por 4, 3 por 4, 12, entre 4. O sea, la tensión BCY va a valer 12.000 entre 4, 3.000. ¿Qué cosas? Kilogramos. Bien, entonces, esta es la tensión BC en Y. Yo necesito, ¿qué cosa? Necesito la tensión BC. Como tengo la componente, puedo decir esto. La tensión BCY va a ser igual. Aquí puedo generar un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Donde el ángulo alfa va a venir aquí arriba. Entonces, si yo digo el seno de alfa es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Cuando despeje el cateto puesto, voy a tener la hipotenusa, que es la tensión BC, por el seno de alfa. Entonces, como necesito la tensión BC, voy a tener tensión BCY dividido entre el seno de alfa. Esto da 3000 entre el seno de 36,87 grados. O sea, la tensión BC vale 3000 entre el seno de 36,87. 4.999,99, o sea, 5.000, ¿no? Kilogramos. Aquí cuando hablemos de kilogramos nos estamos refiriendo al kilogramo fuerza, ¿no? No estamos hablando de masa, sino de fuerza. Bien, ahora, ¿qué me pide el problema? El problema me dice que el esfuerzo en el cable BC va a ser igual a la tensión BC sobre el área BC. ¿Qué conozco? Conozco todo, ¿no es cierto? O sea, el esfuerzo BC es un dato del problema que me dice que vale 4.200 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. La tensión BC estoy viendo que vale 5.000 kilogramos. El área, ¿a qué es igual el área? Si es circular, vamos a ver que es igual el diámetro BC al cuadrado. Entonces, fíjense la expresión. Mi incógnita es el diámetro. Despejamos el diámetro. Como está dividiendo, pasa al otro extremo a multiplicar. Como está al cuadrado,
hay que sacar raíz cuadrada. Entonces, en el numerador va a quedar 5.000. El 4 de pi cuartos pasa al numerador. Y dividimos entre pi por 4.000. Y entre 1.23. Eso. Convertir las distancias que nos dan el gráfico a centímetros al hacer el equilibrio, ¿o no? No, porque si ves, es 4 metros que está dividiendo a 4 metros. O sea, si ves en tu numerador, esos 12.000 van a ser kilogramos por metro. Y como estoy llevando al denominador 4 metros, entonces el metro se va a ir con el metro. Se va a simplificar y va a quedar solo kilogramos. O sea, si convierto va a ser, digamos, 400 sobre 400, que es lo mismo, ¿no? Entonces no necesito, o sea, en este caso, como se está simplificando la unidad, no necesito convertir nada. ¿Está bien? Está Sí, bien, gracias. en otros casos voy a necesitar, si es que no se simplificara, llevar todo a centímetros. Pero en este caso, como se está simplificando, por eso es que no he transformado, ¿sí? No, más bien gracias a vos por hacer esa pregunta para poder aclarar. Gracias. Perfecto. Tenemos otro problema que dice, en la figura se muestra parte del tren de aterrizaje de una avioneta. Determine el esfuerzo de compresión del tornapunta AB, o sea, el tornapunta AB es su amortiguador, ¿sí? Producido al aterrizar por una reacción del terreno R igual a 20 kilonewtons. AB forma un ángulo de 53,1 grados con BC. Perfecto. Entonces anotamos ese último dato. 53,1 grados. Esta distancia, vamos a aclarar, es 250 milímetros. Y esta otra es 450 milímetros. Y la fuerza se está midiendo hasta aquí. Perfecto. Ese es el diagrama aclarando esas dimensiones. No es 250, ahora estoy revisando bien, es 200 nomás. Entonces, anotemos 200 milímetros. Perfecto, entonces, acá los diámetros son 40 milímetros y 30 milímetros, ¿sí? Vamos, anotemos aquí, sí. El diámetro exterior, 40 milímetros. Y con minúscula vamos a poner el diámetro interior para diferenciar 30 milímetros. Eso es. Bien, habiendo aclarado esas dimensiones, comenzamos a resolver nuestro problema. Para resolver este problema, vamos a dibujar nosotros el diagrama de cuerpo libre de este esquema. Es decir, considerando
ese diagrama de cuerpo libre, yo voy a poder dibujar. O sea, eso es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Nos ayuda en la representación esquemática de las fuerzas, de todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Entonces, yo tengo que buscar un elemento para dibujar mi diagrama de cuerpo libre que considere justamente los elementos por donde están pasando todas las fuerzas del problema. Y ese elemento va a ser el elemento BC, es decir, la barra que une la rueda con el apoyo del. Que voy a considerar como un elemento rígido. Por tanto, ¿qué tenemos? Este es el punto C. Más o menos aquí va a estar el punto B. ¿Sí? A está arriba y bueno, aquí solamente el punto de unión, R. Entonces, ¿qué me dice el problema? Que tengo aquí una reacción del terreno R que se va a transmitir, pero R es un dato del problema que vale 20 kilonewtons. Luego, voy a ver, este R es la fuerza de acción. La reacción va a venir aquí. La reacción voy a llamar tensión A, B. Después en el apoyo tenemos una reacción CY y una reacción CX. Perfecto. Bien, veamos. Como está inclinada o es diagonal esta fuerza, vamos a tener una tensión AB en Y y vamos a tener aquí al medio una tensión ABX. Y estoy viendo que el ángulo aquí vale 53,1 grados. Este es el diagrama de cuerpo libre. Para completar el diagrama me faltan sus longitudes. O sea, hemos dicho que aquí hay 200 milímetros. Aquí hay 450 milímetros. Ahora sí está completo nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, podemos, una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, podemos aplicar las ecuaciones de la estática. O sea, vamos a decir, sumatoria de momentos en C igual 0 y el sentido horario positivo. En realidad estoy haciendo en C porque no me sirve de nada calcular esas reacciones en C, puesto que necesito la tensión AB para lo que me pide el problema. Entonces, haciendo los momentos ahí, elimino esas incógnitas. ¿Qué voy a tener? Me sitúo en C y veo que la fuerza R genera rotación en sentido horario. Entonces voy a decir 20 por su brazo. 200 más 450, 650. Aquí voy a llevar a metros. 0,65. ¿Por qué hago esto? Porque la unidad es Newton, ¿no? Y con la unidad Newton yo tengo que tener cuidado, ya que el Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es metros la longitud. Entonces estamos con eso bien. Voy a la tensión AB, está hacia abajo, menos la tensión AB en Y por el brazo, 450 milímetros, 0,45 metros. Igual a 0 porque no hay más fuerzas. Entonces de acá
despejo ABY igual 20 por 0,65 entre 0,45. La tensión ABY vale 20 por 0,65 entre 0,45. 28,89. ¿Sí? Kilonewton es 20, entonces esto también tiene que ser kilonewton. Ahora, como ABY es una componente de AB, vamos a ver que si yo saco el seno de 53,1, voy a tener, ¿qué cosa? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, de aquí, la tensión AB es a la componente ABY que divide al seno de 53,1. O sea, en números 28,89 que va a dividir al seno de 53,1. Entonces, la tensión AB es igual a 36,127. Perfecto. Ya conozco la fuerza que está actuando en ese amortiguador. La ecuación del esfuerzo en el amortiguador me dice que el esfuerzo AB va a ser igual a la fuerza en AB sobre el área de AB. Pero puedo apreciar que AB tiene un diámetro externo y un diámetro interno. O sea, voy a considerar que es un anillo. Uy, no muy bien dibujado, pero... más o menos así viene a ser. Entonces puedo apreciar que acá está el diámetro interno y acá el diámetro externo. ¿Cuál es la fórmula del área? Para este caso, entonces el área AB es igual a pi cuartos, el diámetro exterior al cuadrado, menos el diámetro interior al cuadrado. Ese es el área en el caso de un anillo. Entonces, llevando nuestros datos, es pi cuartos por... Voy a llevar a metros, ¿sí? Son 40 milímetros entre 1000, 0,04 al cuadrado, 0,03 al cuadrado. Calculamos. El área de AB es igual a ver, ¿dónde estamos? 0,04 al cuadrado menos 0,03 al cuadrado por pi entre 4. Vale 5, sí, redondeando, 5,5 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Este es el área que voy a considerar para el amortiguador. Entonces, teniendo el área y teniendo la fuerza, el esfuerzo en AB es igual. La tensión AB, 36
5,127. El área de AB, 5,5 por 10 a la menos 4. Entonces, el esfuerzo total en AB va a valer lo siguiente. $65,685,45 kilogramos, no, es kilonewtons sobre metro cuadrado. A esto también puedo decir que es un kilo pascal, ya que el newton sobre metro cuadrado se conoce como pascal. Y esa es la respuesta a este problema. Bien, muchachos, tenemos todavía algunos problemitas que resolver. Son básicamente 2 problemas más para acabar el esfuerzo normal. Entonces, eso vamos a hacer el día lunes. Esta semana todavía no les voy a dar tarea, recién desde la próxima semana, ¿sí? Entonces vamos a quedar aquí hoy día. Y un favor al amigo que está grabando las clases, en el enlace pasa por WhatsApp nomás, no cargues a Classroom, por favor, porque me va a llenar mucho mi memoria, estoy con mucha memoria en el Drive, ¿sí? Por favor, solo a Classroom, el enlace, o a WhatsApp, y listo, no cargues lo que has filmado, sino colocar el enlace solamente para que vaya al Drive, ¿sí? De todas maneras, te agradezco lo que estás haciendo para ayudar a tus compañeros, ¿sí? Sí. Ah, ya. No, perfecto. No, está bien entonces, gracias. No pensé, como vi ahí parte del video, entonces pensé que estaba cargando al Drive. Pero no. Eso yo te iba a decir, que solamente cargues el enlace. ¿Ya? Está bien. Gracias de todas maneras. La macana es que con esto estás fomentando que algunos de tus compañeros se duerman y no pasen clase solo para ver el video. Pero vemos, es cuestión de ellos, ¿no? Porque no pueden consultarle al video. En cambio, en clases, el que participa puede absolver sus dudas y no tengan miedo de hacer las preguntas si no entienden algo. Hagan las preguntas. Siempre es bueno aclarar todas las dudas porque el día del examen así uno está sin problemas en el examen, o sea, ha absuelto por lo menos sus dudas, está más tranquilo en eso, ¿sí? Bien, gracias muchachos por su atención hoy día. Ingeniero, un favor, Dime. pedirle por favor de que nos comparta su pizarra mediante el Classroom. ¿Cuál? ¿Esto que estoy haciendo? Sí, Inge. No, Los eso ejercicios. siempre cargo, pero no cargo todos los días. Por ejemplo, mañana jueves en la tarde yo no tengo clases y los jueves llevo mi pizarra, también todo lo que he presentado en la semana subo los días jueves. ¿Sí? O sea, todo esto que estoy escribiendo voy a pasar a un formato PDF y voy a subir a Classroom. Eso no se preocupen, siempre van a tener todo el material que hacemos en clases. ¿Ya? Perfecto, gracias. Nos vemos. Buenos días, sí. Chau, Buenos días, que les presidente. vaya bien. Buenos días, ingeniero. Tenía una pregunta. Dime, ¿quién tiene pregunta? Sí, ¿quién tenía pregunta? Ingeniero, el sentido de los momentos, ¿lo puedo trabajar así en el sentido horario negativo? Es que... Sí, te vas a dar el mismo resultado, solamente que en la ecuación vas a tener signo cambiado respecto a lo mío. Eso se llama regla de la mano derecha, no hay problema. Tú me indicas solamente, como he puesto yo acá en la parte superior, ¿no ve qué sentido estoy asumiendo? Entonces tú haces lo mismo, solamente la flechita la llevas al otro lado. Entonces yo me doy cuenta que estás haciendo regla de la mano derecha. Eso no es problema. De mi ecuación, está bien. tú tienes la misma ecuación, pero con signo cambiado, nada más. Pero el resultado es el mismo. Ya está bien, ingeniero. Ya. Ingeniero, una pregunta, por favor. Dime.
Estaba revisando el libro de adscripción y dice en una parte el ejercicio anterior, ¿no? Que hicimos de este último. ¿Ya? En el libro de adscripción normalizando teníamos otro valor, o sea, nos Ah, daba ya. un valor un poquito más grande. Les explico. Este es el valor comercial. O sea, tú vas a ir, digamos, con unos 1,23 centímetros a la ferretería a comprar un cable de ese diámetro, no vas a encontrar exactamente el mismo diámetro. Entonces, cuando vas a comprar, en la ferretería te van a dar lo que ellos producen, o sea, lo que tienen en oferta, los diámetros que tienen en oferta. Pero nunca, nunca deben seleccionar un diámetro menor al que han calculado. Siempre un diámetro superior para comprar, porque así garantizan. Este valor de diámetro que hemos calculado es el menor diámetro que se puede tener. ¿Sí? A partir de esto, cualquier diámetro menor va a fallar nuestro esquema. Digamos, si compran un cable de 1,20 centímetros, puede fallarles. En cambio, si compran uno más robusto, de mayor dimensión, estén seguros de que no les va a fallar. Por eso siempre hablamos de menor o igual. Cuando hagamos la siguiente semana ya vamos a hacer de formación, ahí vamos a ver justamente qué significa el esfuerzo de trabajo y el esfuerzo admisible. Y ahí van a entender con los coeficientes de seguridad cómo es que vamos a seleccionar. Por eso es que en el texto dice normalizando. El normalizar quiere decir que de acuerdo a norma, las empresas producen un diámetro superior al que estamos calculando. Siempre deben buscar eso. Ustedes han calculado un diámetro con sus números, con las fuerzas que tienen, y cuando van a ir a comprar, compren el inmediatamente superior al que han calculado. ¿Sí? Esa es la idea de normalizar. A eso se refiere. ¿Sí? Bien. Gracias, ingeniero. Consulta. Dije, yo te diría sobre la auxiliatura que va a ser, creo que el día de hoy, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, han quedado 2 horarios. Uno a las 7 menos cuarto de la noche y otro a las 8 y cuarto de la noche. Eso es lo que hemos quedado con el auxiliar, ¿sí? Ese día de clases. El enlace para ingresar son los mismos enlaces que yo tengo, ¿no? Eso también me dijo él, que iba a aprovechar los mismos enlaces de Meet. Pero de todas maneras voy a poner en el grupo de WhatsApp la pregunta para él, para que nos pueda confirmar eso, ¿sí? Pero ya desde hoy día van a pasar. Los que quieran pasan 6 y cuarto y los que quieran 8 y cuarto. No es obligatorio, ¿no? Son las 2 opciones que van a tener, porque seguro vas a repetir. Lo que hagan a las 6 y cuarto vas a repetir a las 8 y cuarto. ¿Sí? Está bien, gracias. Listo. Bien, si no hay más consultas, nos vemos el día lunes, muchachos. Que les vaya bien. Hasta luego. Una preguntita más. Dime. ¿Será que puedo subirlo en formato PDF los ejercicios que has resuelto al Classroom? Sí, no, voy a subir, pero el día de mañana, no hoy día, porque hoy día tengo clase todo el día. Pero mañana sí, es seguro en la tarde porque voy a subir. ¿Ya? Todo lo que está resuelto voy a subir. Listo, nos vemos. Chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.